Amada Iglesia Cristiana Casa Berea, buenas tardes. Nuevamente en este tiempo de parte del Señor que ha dispuesto, aprovechando esta cuarentena a causa del coronavirus y del estar todos nosotros de una u otra manera obligados a estar en nuestros hogares, aprovechamos para tener una palabra a esta hora de la noche y tener la oportunidad de compartir con la congregación a través de este medio y con las personas que nos acompañan en esas transmisiones a través de nuestro canal de la Iglesia Cristiana Casa Berea en YouTube y a través de Facebook por este medio en nuestra página La Congregación. Iniciemos en oración. Tu misericordia en esta noche, Padre Celestial, como siempre clamamos, Dios eterno, para que esté en nuestras vidas, en nuestros hogares, en los hogares de todos los que nos acompañan en estas transmisiones, Padre Celestial, y que tu presencia, Espíritu Santo, Dios, guíe estos estudios y guíe nuestra mente y nuestro corazón para atender la voz a través del estudio de la palabra, tu voz, Cristo Jesús, para que cada día avancemos más en ti, contigo y obedezcamos más esa voz, esa palabra tuya, Padre Celestial, y sobre todo en este tiempo que estamos a puertas aquí en Colombia y en muchos países a tratar de iniciar nuevamente nuestra vida en la cotidianidad, Padre Celestial, para recordar que no debemos apartarnos nunca de tu presencia, porque es lo único real y genuino, porque el resto del mundo se puede perder. Te damos gracias en esta noche en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia Cristiana, mis hermanos, ¿cómo están? Ayer estudiábamos el libro de Daniel en el capítulo 5, entonces hoy vamos a continuar en él. No vamos a movernos mucho de los mismos versículos que estudiamos ayer o la centralidad de los textos que ayer estudiamos. Los invito a que leamos una pequeña porción para recordar lo que ayer estudiamos y vincularlo con lo que hoy vamos a continuar, ¿vale? Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro del profeta Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los que bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído desde el templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos caldeos adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Vámonos al verso. Ya conocimos el resto de la escritura. Yo espero que si tú estás hasta ahora hoy en este tema, lo leas a profundidad el capítulo 5 para que entienda más el contexto. Avancemos al versículo 23, verso 23. Dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y de tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos nunca honraste. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y colocar en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén y amén. Yo sé que ayer lo leímos todo, por eso hoy hice una
un pequeño resumen o tratando de vincular el inicio del texto del capítulo y el final del texto. Ayer vimos y hablamos acerca de que nosotros somos un vaso de adoración al Señor, porque dice la palabra que cuando somos salvos el Espíritu Santo nos toma como su templo y nuestra vida debe ser consagrada para el Señor. Somos santos, que significa apartados para la obra de Dios, ser siervos útiles para su gloria. Y hemos concluido en el estudio de ayer que posiblemente este tiempo el Señor ha permitido este coronavirus para nosotros los hijos de Dios, los creyentes, para que volvamos a recordar que nuestra responsabilidad y obligación es servir al Dios, al Creador, al Rey, al que murió en la cruz por nosotros, porque Él ha determinado apartarnos y usarnos para su gloria. Y es importante que ahora que tal vez reiniciemos nuestra vida poco a poco, nuestra cotidianidad, en Dios confiamos de que sea así y de que esta epidemia, pandemia del coronavirus sea controlado y nos permita al Señor desarrollar anticuerpos y poder seguir desarrollando nuestra vida en la cotidianidad. Y aunque algunos se enfermen y otros tengan leves gripas, Dios tiene control de ello porque Él es soberano. Nosotros retornarnos a las actividades recordando que somos vasos de honra para el Señor, somos siervos para su servicio. Ahora vinculado con ese mismo tema y con ese mismo caminar, démonos cuenta que Belsasar quiso honrar a sus propios dioses a través de los vasos que eran apartados en el templo de Jerusalén para la adoración de Yahweh, de Dios, en los actos religiosos que hacían los fariseos, los sacerdotes, en el sacrificio de adoración, en el templo y en el lugar del sacrificio, en el tabernáculo. Quiero que pienses en esto. Ahora tú vas a salir y confiamos en el Señor que posiblemente cerca de 20, 30 días, no más de un mes, podamos nuevamente abrir los templos, las iglesias, los auditorios donde tú y yo nos congregamos. El nuestro de manera particular en la Iglesia Cristiana Casa Berea, y el tuyo, tú que perteneces a otra congregación tal vez, vamos a poder volver ahí a congregarnos. Dios nos permita que sea así, que no duremos más sin estar en la comunión de los santos. Nuestros labores de dar la palabra, discipulado, las enseñanzas y todo, yo lo que es la congregación en la iglesia. Y vamos a salir a ello, Dios permita que sea pronto. Y tú vas a hacer un vaso, esa copa que el Señor apartó, para darle adoración en ese lugar. Ahora yo quiero que pienses en esto. Belsasar tomó esos vasos para adorar sus ídolos, los vasos del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros vamos en honra a ese templo, a ese auditorio, como tú lo llames, a la iglesia, a la congregación, a adorar al Señor en la oración, en la alabanza, en el servicio de la ofrenda, en el escuchar y atender la palabra, en el servicio a la congregación, cuando haces de diácono, cuando haces alguna labor de servicio dentro del acto protocolario, digamos entre comillas, de la adoración al Señor? Ahora muchas personas están diciendo, no, pero es que eso era antiguo pacto y parecemos religiosos igual que las iglesias católicas romanas y parece que heredamos un culto. Pues mi hermano, si tú vas desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos adoración al Señor con cultos. Cristo Jesús celebraba la cena, oraban, cantaban el himno, Él enseñaba la palabra. Hay un culto, siempre hay un culto. En el Antiguo Testamento, la palabra desordenada, un culto con músicos, con instrumentos, con actos de ofrenda, con oraciones y con palabras. Siempre ha habido un culto. Entonces no nos equivoquemos, el Señor ha determinado que los creyentes se congreguen en un lugar, en una iglesia para el día de hoy, que es lo mismo que congregación o asamblea en el Antiguo Testamento, y lo adoren en un conjunto. Y la palabra clave es allí, adoración. Muchos de los cristianos, o llamados cristianos, acuden a las iglesias no para adorar al Dios de gloria, sino para reclamarle al Dios de gloria para sus vidas. Quiero que estés muy atento en lo que te quiero decir. Belsasar tomó un instrumento que era apartado para la adoración de Dios y quiso adorar con él sus dioses paganos y hacerlo delante de su comunidad
como diciendo yo tengo poder para adorar a mis dioses y aún usar estos instrumentos que eran para el Dios de Daniel, el Dios en el que creyó mi padre Nabucodonosor, pero yo lo uso para adorar a mis dioses y honrarlos a ustedes. Quiero que entiendas este suceso. ¿Cuántas veces podemos nosotros ir a la congregación, a la iglesia, para adorar a mis pequeños dioses, a los deseos de mi corazón, a mis profundas peticiones, a mis anhelos, a los afectos de mi vida, creyendo que voy adorando al Dios de los cielos, siendo yo un instrumento apartado, un utensilio apartado, santificado por la sangre del Cordero inmolado en la cruz, para adorar al Dios de gloria, a Cristo, al Rey, al Dios de los cielos? ¿Cuántas veces tú has ido a la iglesia únicamente para pedirle a Dios? No más. No vas para adorarlo en el tiempo de la alabanza, cuando estamos cantando, o con instrumentos, o con solo voces, o como cantemos donde quiera que tú te congregues o en nuestra iglesia. Tú te tomas el tiempo para llegar lo suficientemente temprano, tal vez ayudar en la organización de la iglesia, tal vez participar de la oración, de la intercesión antes, el momento para pedir. Antes de iniciar el protocolo del servicio al Señor y participar alegremente de la adoración, participar alegremente de la ofrenda, participar como un sacrificio vivo en el escuche, recibir la palabra, sea exhortativa, edificativa, sea como Dios la haya permitido recibir en ese día, y participar en todo el servicio de tu congregación. Porque desafortunadamente esos mal llamados evangelios de la prosperidad, de milagros, de sanidades, han torcido la razón por la cual el Señor instauró su iglesia aquí en la tierra. Desde el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces nosotros incorrectamente hemos ido como un vaso para honrar a Dios y lo que hacemos es adorar a nuestros dioses delante de Dios? Dios, dame el carro, dame la casa, dame el esposo, dame mis hijos, dame el dinero, dame mi salud. Y vamos con esa intención a alabar al Dios de gloria. Belsasar tomó utensilios que eran dedicados para el templo en Jerusalén en la adoración a Yahweh, y él con ellos quiso adorar, idolatrar a sus ídolos paganos, hechos de barro, de bronce, de oro, de plata. ¿Y qué vino a él? Un juicio, destrucción de su poderío, de su reino y de su propia vida. Quiero que pienses en ello. ¿Cuántas veces nosotros equivocadamente hemos ido a la iglesia creyendo que vamos a adorar a Dios, pero solo vamos a reclamarle para nuestras necesidades, que pueden ser válidas, y son válidas, pero usamos todo el servicio solamente en un acto idolátrico de mis necesidades, de mis faltantes, o de mis proyectos, o de mis anhelos? No estoy diciendo que no vayamos al templo para pedirle al Señor, porque hace parte del acto de adoración. Yo creo que en tu congregación, como en la nuestra, tenemos siempre un espacio en la oración, y tal vez el pastor o quien está dirigiendo la oración te dice: hermano, pídele al Señor por tus necesidades. Y oremos en la comunión, donde hay dos o más en su nombre, Él está allí. Y si todos nos ponemos de acuerdo en algo, Él escuchará nuestra oración y tal vez nos la conceda. Eso lo hacemos en nuestra iglesia. Es el momento en donde la comunidad puede clamarle al Señor y pedirle para algunas peticiones tal vez egoístas, muy válidas, porque todos tenemos necesidades propias, íntimas, personales. Para pedirle por la iglesia, por la comunidad, por el barrio, por la salvación. Hay un momento, yo creo que en tu culto, en la iglesia donde te congregas, como en la nuestra, es donde el que está guiándote en ese acto de adoración, porque la oración es una oración, te invita a que hagas las peticiones, y es válido en ese momento. Pero después viene otro acto protocolario, y es entregar nuestra vida y rendirla al Dios que adoramos. Y empieza desde allí un acto para entregarnos. Cuando viene el acto de la palabra, es un acto para entregar tu vida en la palabra y recibirla, sea la que sea. Si es bíblica, si estás en una iglesia que enseña la Biblia, esa palabra viene de Dios. Y está buscando que tú restaures comunión, que tú corrijas vida de pecado, que tú te arrepientas, que tú aprendas para enseñarle a otros, para discipular. Es una palabra viva, que es un acto de oración cuando tú abres tu corazón y tu mente y la recibes y le dices al Señor que ese espíritu de la palabra se empodere en ti y en el Espíritu Santo de Dios, para que tú la pongas por obra y vivas afuera de la iglesia como ese apartado, adorando al Dios vivo,
un hombre, una mujer, un joven muriendo todos los días para su Señor. Belsasar, este rey, nunca entendió a su padre, lo que su padre le enseñó, nunca vio cuando su padre fue humillado como un animal con la licantropía, con la enfermedad que tuvo, comiendo pasto, a causa de adorarse más a él y a sus bienes que venían de parte de Dios que al Dios que da los bienes y al Dios de gloria. Entonces, en esta noche, con esta corta porción de la palabra y con esta corta explicación de este texto, yo te invito a que los pocos días que aún tenemos de cuarentena, tal vez algunos de ustedes ya están trabajando, ya pueden ir y venir, yo te invito a que retomes y evalúes cómo ha sido tu acto de oración en el culto, en la iglesia, en la congregación donde tú te congregas. Ahora, si no te estás congregando en ningún lado, yo te invito, pídele a Dios de gloria que te indique qué iglesia ir. Y no busques las de milagros, ni prosperidad, ni sanidades, porque creo que en ese tiempo estuvieron muy ocupados esos predicadores sanando y libertando del coronavirus. Y tal vez no tengan tiempo para ti. Es una broma lo que acabo de decir. Busca la iglesia que enseñe la palabra lo más cercano a la Biblia. No la más famosa, no la más grande, no la más lujosa, sino una iglesia que te enseñe a discernir la palabra del Señor. Y empieza a congregarte si no lo estás haciendo. Si no lo has hecho antes, empieza a buscar una iglesia en donde tú puedas expresar la adoración al Dios que te salvó en la comunidad de los creyentes y servir a esa iglesia. Cantando, ofrendando, sirviendo, predicando, ayudando en lo que sea. Porque somos un acto de adoración vivo para alabanza y gloria de su nombre. Hemos sido apartados para evidenciar que la iglesia de Jesucristo está viva en el mundo babilónico, en el mundo romano, en el mundo afuera y en la comunidad de los creyentes, alabando al Dios de gloria, muriendo cada día a sí mismo y siendo un vaso de honra. Yo te invito a que evalúes cómo has venido adorando al Señor. ¿Qué tan comprometido estás con la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Es algo clavísimo que tienes que entender. Estas copas no eran el cuerpo de Cristo, pero eran apartadas para el servicio del Señor. Y se usó de una manera vil. Tu vida, integralmente, todo lo que tú eres, tu profesión, tu trabajo, tu mente, todo lo que tú eres, es para el servicio de la oración, de la adoración al Señor. Fuera y dentro de la iglesia. Tú siempre eres iglesia, afuera en el mundo eres iglesia de Cristo, porque lo representas a Él. Por eso Él dice que somos sus cuerpos, sus manos, sus pies, sus labios, sus ojos, sus oídos. En este tiempo, lo que resta de la cuarentena en tu ciudad, en tu país, aquí en Colombia, yo te invito de parte del Señor a que evalúes si tú te has comportado como ese siervo apartado, útil, en el servicio de la iglesia. Vas a la iglesia para adorar al Señor en medio de tus dificultades o en medio de tus éxitos. Con abundancia o con escasez, como sea. Vas con la intención de morir a ti mismo y adorar al Señor que murió en la cruz para darte vida eterna. Porque si no estamos haciendo igual que este hombre pagano Belsasar. Vamos para pedirle que satisfaga las necesidades de mis ídolos. La necesidad de mi casa no está mal. La necesidad de mi vida, de mis hijos, de mi familia no está mal. Pedirle. Pero eso es un momento en la congregación. Cuando allí quien dirige la oración te dice, pídele al Señor. Pero para, hasta ahí nomás. De ahí en adelante se empieza a realizar el acto de morir a nosotros mismos. Ya no me interesa si Dios me da o no me da lo que le pido. No me interesa si tengo dinero, si tengo salud. Dios me ha traído aquí para yo decirle, tú eres digno de honra, de alabanza, de adoración, en todo momento, en todo lugar, y ahora mucho más aquí cuando expresamos al mundo que nos rodea, a la gente que camina por fuera de las iglesias del templo, expresarles que aquí los que estamos creemos en el Dios vivo y no nos interesa si el mundo muere de coronavirus, muere económicamente, o si el mundo se sana, o si el mundo está muy poderoso económicamente. Nosotros vivimos en esta tierra para darle gloria y honra a Él. Yo te invito que en este tiempo evalúes cómo te has venido congregando. Los motivos reales por los que te congregas. Tal vez van a resultar motivos egoístas y es el tiempo para que renuncies a ellos y le pidas perdón a Cristo Jesús. Porque aquí Daniel le dice a este Belsasar, a este rey,
que él no se ha arrepentido, que se ha enorgullecido y ha tomado los utensilios apartados para idolatrar sus falsos dioses. Y es tiempo de que nosotros quitemos todo el egoísmo de nuestra vida. Encaminemos nuestro acto de adoración de manera correcta, porque a él vino muerte y destrucción. Y acuérdate, hace un par de semanas hablamos de Deuteronomio 28, la parte A y la parte B, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Hablamos de Deuteronomio 30, están los dos caminos, el bien y el mal. Y el Señor hoy nos está volviendo a retomar. Escoge el camino correcto. Tú fuiste escogido, apartado de un mundo de pecado, lavado por la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz para adorarle, para ser un adorador en espíritu y en verdad. Cristo Jesús le dijo a la mujer samaritana que llegaría el día en que Dios buscaría adoradores en espíritu y en verdad. ¿Eres tú uno de ellos? Dios te apartó para ello. ¿Has caminado en esa responsabilidad de honra hacia Él? La iglesia de Cristo, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, no está para servirte. Él está para ser servido en la expresión de la iglesia de Cristo. Belsasar cometió el error del orgullo y creyó que los utensilios eran para su propio uso. Yo te invito, iglesia, en esta noche le pidas al Señor que te muestre cómo has venido adorando al Dios de gloria. Si eres un instrumento útil para Él o te has comportado igual que Belsasar, solo queriendo usar a Dios para tus deseos egoístas y aún para tus necesidades reales, pero es el único motivo por el que buscas. Y le pidas perdón y le digas que te enseñe, que te indique, que te muestre cómo empezar a adorarlo en espíritu y en verdad, para darle honra a la base de adoración. Y toda esa primera parte de Deuteronomio 28 llegue a tu vida, a la mía y a la vida de tu iglesia. Hoy de la palabra en continuación que ayer estudiamos, pero espero que con un profundo sentido de cambio. Tu iglesia y tu pastor, sea la que sea, en nuestro caso la Iglesia Cristiana Casa Berea, necesita que las ovejas sean ovejas y que se conviertan en discípulos. Porque un discípulo honra a su Señor. Oremos. Te damos gracias, Dios de gloria, en esta noche por esta porción de la Escritura, enlazada con lo que ayer estudiamos de ese capítulo 5, libro del profeta Daniel. Yo te pido, Padre Celestial, que guardes el corazón y la mente de todos los que escuchan y ven esta corta enseñanza, Señor. Yo te pido, Señor, que derrames bendiciones, Señor, sobre sus vidas, sobre su alacena, sobre todo lo material, Padre Celestial. Todos los que nos congregamos en la Iglesia Cristiana Casa Berea, Señor, los que han venido, los que se han ido, que tú derrames bendición abundante, Señor, de nuestra temporalidad, Padre Celestial. Pero de manera especial, Dios de gloria, en esta noche, a la luz de este pequeño estudio, Padre Celestial, tú nos hables profundamente y nos llenes, Señor, de tanta necesidad de adorarte, Padre eterno, que cuando volvamos a congregarnos, y desde ya en nuestros hogares, pero cuando vayamos a congregarnos, seamos un acto de adoración continuo, siempre, todos los días. Lleguemos temprano a nuestros servicios, participemos de la intercesión, participemos del clamor de pedirte, Señor, pero nos entreguemos completamente en el acto de adoración, en la alabanza, en la ofrenda y en la palabra, Padre Celestial. Yo te pido que nos enseñes a ser iglesia de Jesucristo, de manera especial por nuestra congregación Iglesia Cristiana Casa Berea, Señor. Y todo eso que dice Deuteronomio 28, que vienen aquellos que caminamos en pos del Señor en el camino angosto, entramos por la puerta estrecha, venga a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestro entorno y seamos un cuerpo digno de ser llamado Iglesia de Cristo Jesús. Amada iglesia, el Señor te bendiga, prospere todos tus caminos, pero que hoy de manera especial te hable a ti y a mí profundamente sobre ser un acto de adoración continua, en espíritu y en verdad. El Señor les bendiga, les guarde y mañana
6 de la tarde, una palabra más larga, más extensa, de el libro del profeta Daniel, Mateo 24, y otro texto que vamos a vincular mañana. El Señor les bendiga, les guarde, hoy y siempre. Amén y amén. Chao, chao.